Hola señoras y señores, aquí su fanfictero de no confianza trayéndoles el fic del regreso del rey, todos los derechos a su respectivo autor, no soy dueño del fanfico de Harry Potter, con esto dicho espero y disfruten. Cat 14, Lee. Después de un par de meses de preparación el Wizengamot volvió nuevamente a reunirse, después de haber descubierto la reactivación de casas tan prominentes como las de los fundadores de Hogwarts, y después del juicio de Sirius Black, todo había estado algo loco. Cualquier tema que se había estado tratando con anterioridad se había puesto en suspenso hasta que todo estuviera funcionando nuevamente con tranquilidad. Lógicamente ahora con nuevas casas incorporando a las sesiones se tenía que pensar y planear correctamente cualquier cosa que se fuera a proponer. Uno de esos temas que ya había estado a discusión era el regreso del torneo de los tres magos. Si bien la mayoría del Wizengamot estaba de acuerdo en que podía ser beneficioso, ahora que Madame Bones, Madame Longbottom y Lord Greengrass no solo tenían sus votos sino también los de otras casas, al ser proxies del heredero Potter, sus elecciones podrían cambiar el curso de hacer. Además, ahora Lucius Malfoy no tenía en su poder los votos de la Casa Black, por lo tanto el lado oscuro del Wizengamot había perdido bastante poder. Más cuando Umbridge también había perdido los asientos Peverell. Por supuesto el lado oscuro no era el único perjudicado, el lado de la luz estaba en las mismas, hasta el momento Dumbledore era el que votó con los asientos Potter y los de los fundadores, había perdido esos asientos en el momento en que había descubierto no solo su herencia, sino que pertenecía a todas esas familias de uno u otro modo. Pero esa no era la novedad única, sino el que Sirius Black fuera un hombre inocente y en ese momento libre. Las cosas políticamente hablando se habían nivelado formando una especie de triángulo, donde antes eran dos lados peleando por cuál tenía la razón, ahora se unía un nuevo bando. Uno que podía hacer que todo por lo que peleaban esos mismos lados se derrumbara sobre ellos. También había que tomar en cuenta a la persona que había causado este cambio enorme, Harry Potter, y con quienes estaba aliado, con quienes estaban haciendo amistad. No solo había dado sus votos a familias neutrales, sino que tenía como amigas a muchas de las herederas de algunas familias prominentes. Teniendo eso en cuenta, podría decir sin lugar a duda que en el futuro habría incluso más problemas, más aún cuando el chico Potter necesitara contraer matrimonio con más de una chica. El primer paso que todo el mundo había hecho para intentar tener en sus manos ese poder había sido intentar ser sus proxies, el próximo era casarlo con sus hijas, por lo menos los que tenían hijas, como Parkinson, pero tendrían que vencer por sobre todo ese grupo de chicas por el que estaba rodeado el chico. Y no solo eso, sino que algunas chicas no se llevaron muy bien con alguno o algunos del grupo, Pansy ni siquiera se llevaron bien con las Slytherin del grupo. Pero eso no era importante en este momento, ahora estaban reunidos para retomar funciones una vez más, ahora que parecía que todos se habían hecho a la idea de estos nuevos cambios. Una vez más retomamos funciones, ¿cuál fue el último punto que se topó en la última reunión?, preguntó Fudge. El pedido del señor Dumbledore para retomar el torneo de los tres magos, respondió el chico mirando el papel frente a él. Fudge asintió antes de regresar a ver al salón, entonces las conversaciones para decidir si el torneo debe o no ser permitido se retoman. ¿Alguien quiere dar algún comentario? Lucius se aclaró la garganta y se levantó, podía haber perdido el poder detrás del apellido Black, pero seguía siendo la segunda persona más rica de Inglaterra. El propósito del Wizengamot es buscar maneras de hacer prosperar a la Inglaterra mágica. Gracias a la Confederación Internacional de Magos se han abierto muchas puertas en el extranjero, pero solo algunas. Creo que la reapertura del torneo de los tres magos ayudaría con ese propósito. Se podría conseguir acuerdos comerciales, asociaciones, incluso avances en ramas mágicas, incluso podríamos probar el estado de nuestra educación con respecto a otras escuelas. Con eso se sentó y dejó que las discusiones comenzaran. No le interesaba mucho cómo resultara esto como un todo, pero le convenía ya que podría crear acuerdos comerciales en el extranjero y lo más importante buscar gente con su mismo pensamiento. El torneo es demasiado peligroso, dijo Augusta inmediatamente, las tres pruebas están hechas para asesinar a sus participantes, no podemos volver a poner en peligro a nuestros alumnos y no ayudaría con nuestros intentos de crear acuerdos comerciales si los alumnos extranjeros mueren en nuestro territorio, o el territorio de uno de nuestros ciudadanos. No solo es un riesgo para los estudiantes sino también para el público, dijo Sirius, atrayendo las miradas de todo el mundo. Era realmente extraño ver a alguien sentado en el asiento con la cresta Black, sino que Sirius también se veía extraño. Ciertamente ya no tenía la apariencia desaliñada y demacrada de cuando tuvo su juicio, pero se notaba que aún estaba en mal estado.
Su voz se escuchaba cansada y enferma, y aunque había recuperado algo de la apariencia del hombre que una vez había sido, aún parecía que había viajado al infierno y regresado. Aún así, se vio tan lord como cualquiera allí, puesto las batas clásicas de Luizengamot, y mirando a todos con ojos fríos, especialmente a Lucius y Dumbledore. El viejo pudo haber ayudado a su amigo a estudiar, puede ser considerado el mago de luz más grande desde Merlín, pero lo cierto es que lo dejó a pudrirse en Azkaban por 12 años, aún y sabiendo sobre Peter, porque era imposible que no se haya dado cuenta de un animago en su escuela. Por parte de la rata albina, estaba más que claro, nunca se habían agradado. Eso era de conocimiento común, pero ahora era más porque el desgraciado intentó apoderarse de su casa, eso no se lo permitiría. Los alumnos entran bajo su propio riesgo, comentó Nod con cara amargada, es de conocimiento común el peligro que se corre al entrar al torneo. Para prevenir que alumnos no aptos entren, ¿por qué no hacemos que el cáliz de fuego sea el juez? Es un artefacto poderoso que no elige capacidades solo por mentales sino también físicas y mágicas, murmuró Lord Down, estaríamos probablemente restringiendo el que alumnos de hasta quinto año participarán. Eso era cierto, aunque había sus excepciones, había alumnos que evidentemente eran más poderosos que otros incluso siendo más jóvenes. Incluso alumnos de séptimo año estarían en problemas peleando contra una mantícora, se quejó Amelia frunciendo el ceño, ni siquiera sabemos si los delegados de las otras escuelas y países querrían reiniciar este proyecto. De hecho, quería proponerles esto cuando vinieran para el Mundial del Quidditch, murmuró Dumbledore sonriendo y con sus ojos brillando, pero estoy seguro de que no habría problema. La última vez que vi a Madame Maxime, me comentó que el nivel de su escuela definitivamente estaba por sobre Hogwarts. Algo parecido sucedió con Karkaroff. Amelia estrecha los ojos cuando la mayoría de los lores saltaron a insultar a los directores de las dos valoraciones escolares. Estaba más que claro lo que el viejo estaba intentando, golpearlos en el patriotismo. Ahora todo el mundo querría demostrar que Hogwarts era mejor que las otras dos escuelas y por lo tanto las oportunidades de que el torneo sea reabierto aumentaban. Opino que les demostremos por qué Hogwarts es considerada la mejor escuela mágica del mundo, comentó indignado, alguien, no sabía quién ya que todos estaban gritando insultos. Silencio. Gritó Augusta, eso funciona muy bien, además de que era algo común en ese tipo de reuniones, si tanto quieren arriesgar las vidas de sus hijos, está bien, pero propongo que se apliquen algunas reglas, no queremos tener cualquier contratiempo, especialmente no queremos muertes. ¿Qué propone Madame Longbottom? Preguntó Claude sosteniendo el tabique de su nariz, no había querido estar allí discutiendo justamente eso, no quería imaginarse lo que pasaría si a su hija se le ocurría participar. Especialmente porque sabía lo competitivo que era Daphne, y ahora que al parecer comenzaba a interesarse en los chicos, o más específicamente Harry Potter, ese rasgo específico había advertido, a pesar de haber vuelto muy amiga con todas las chicas que estaban en ese grupo, estaba bien claro que todas estaban luchando con garras y dientes por cuál sería Lady Potter. Primero que nada, los únicos que pueden participar son los alumnos de séptimo año, comenzó Augusta sonriendo. Segundo, se tiene que elegir 3 tareas que los ponga a prueba, pero no que los pueda asesinar. Frunció el ceño sabiendo lo idiota que era esta gente, y si se elige una así, entonces se tiene que tomar medidas rigurosas para prevenir cualquier derramamiento de sangre. Si vamos a hacer esto, entonces quiero que por lo menos 3 escuadrones Auror estén en el colegio asegurándose de que nada suceda, gruñó Amelia. Después del comentario hubiera de Albus de todos modos sido imposible negar esto, incluso si Augusta, Claude y ella estaban en contra. Albus se quejó inmediatamente, tengo que estar en contra de esto. Nuestros invitados pensarían que estamos colocando aurores para vigilarlos, mostraríamos que no confiamos en ellos. ¿Crees que me importa, Albus? Gruñó la pelirroja, me importa muy poco lo que la gente piensa, lo que sí me importa es la seguridad de los alumnos, especialmente cuando tienes a esa clase de gente enseñando allí. Fue el turno del viejo de estrechar los ojos con angustia, como ya he explicado antes, Severus tiene mi máxima confianza, entrego información importante para la derrota de tú sabes quién. Sí, cuento viejo, cortó Amelia, el resto los miraba de uno a otro, siempre eran entretenidas este tipo de peleas, de cualquier manera, ya no eres el único que elige este tipo de cosas, ahora Hogwarts tiene dueño y señor, como no está presente, Lord Black, ¿qué piensa usted de mi propuesta, siendo padrino de Lord Potter?
Sirius, que había estado sonriendo viendo pelear al viejo y su amiga, frunció el ceño más serio. Creo que sería recomendable, no solo podrían ayudar a mantener la seguridad en las pruebas, sino que ayudarían a evitar cualquier altercado. No creo que haya ningún problema con las otras escuelas si se les explica lo que está sucediendo. Fudge golpeó el mazo atrayendo la atención. ¿Votos a favor de reiniciar el torneo de los tres magos? El 90% de los magos presentes levantó la mano. Aprobado. Madame Umbridge, quiero un informe en mi oficina. Reúnase con Madame Bones para ultimar los detalles de la seguridad. Quiero una propuesta viable para mostrar a los delegados de los países que nos visitaran para el Mundial de Quidditch. Lo siguiente en la agenda es precisamente el Mundial. ¿Está todo listo, Madame Bones? Amelia asintió, aunque gruñía por dentro. No solo tendría que trabajar con Umbridge porque nuevamente, sino también por el Mundial. Está todo listo, pero sigo creyendo que necesitamos más aurores tanto en el campamento como en el estadio. Fudge miró a veces al salón y negó con nerviosismo. Me dijiste que no tenían suficiente presupuesto para ese tipo de procedimiento, rebatió el ministro, pero se notaba su incomodidad con ese tema. Amelia tuvo que contener un nuevo gruñido. Su departamento era uno de los que menos presupuesto tenía, a pesar de sus continuos pedidos para aumentarlo, por lo tanto, no tenía para dónde extenderse. No podía contratar a todos los aplicantes como quisiera, tenía que usar dinero para reeducar a los aplicantes. 20 años atrás uno entraba en la academia y comenzaba a aprender protocolos, leyes, entrenamiento físico e incluso algunos hechizos avanzados tanto para su defensa como para el ataque, pero ahora es muy diferente. No solo los aplicantes tienen que aprender este tipo de cosas, sino que era como niños entrando a Hogwarts por primera vez. Los únicos hechizos que sabían para un duelo o lucha mágica era un Protego y un Expelliarmus. Si pudiera lanzar correctamente un Desmayus era una sorpresa. Sus habilidades en pociones eran lamentables. Todos habían pasado solamente sus exámenes Timo, y generalmente lo hacían raspando. Sabía muy bien que los Medimados estaban en una situación parecida gracias a las pésimas bases en la creación de pociones. Además de eso, gracias al bajo presupuesto sus implementos no estaban actualizados. Las batas negras características de los aurores estaban hechas especialmente. No solo tenían hechizos defensivos que ayudaban en una infinidad de propósitos, como protección contra algunas maldiciones, ayudando a prevenir infecciones por cortes graves, o incluso para mantenerte caliente en climas frío o frío en climas calurosos, y especialmente estaban bordadas especialmente con pequeñas runas. Por supuesto, los hechizos y runas duraban un máximo de 2 años, diciendo que no maltrataste a la bata demasiado, quizás te podría durar unos 3 años. Por supuesto, su equipo ya había expirado hace mucho, incluso los pocos chalecos de piel de basilisco ya estaban tan desgastados que no servían como cuando recién salidos de las tiendas. Todas sus quejas sobre estos problemas habían sido ignoradas y su presupuesto cada vez había ido bajando más. Por supuesto que no lo obtengo, ministro, escutió la palabra como si le fuera a dar varicela, pero es un tema que tiene que tenerse en cuenta. Muchos funcionarios importantes de otros países van a asistir al mundial y se necesita hacer algo para mantener la seguridad. Si no tienes presupuesto, ¿qué esperas que el ministro haga?, preguntó Umbridge con esa voz asquerosa y gangosa que tenía. ¿O no sabía que el ministro no tenía que encargarse de nada?, murmuró Sirius con una mueca de sorpresa. Pensé que era quien dirigía nuestro país, pero al parecer es solo una posición de apariencias. Después de todo, si el ministro no puede hacer algo para la seguridad del país, ¿quién más podría hacerlo? Fudge era un tonto pomposo, pero ni siquiera él pudo perderse el sarcasmo en ese comentario. Miró a Amelia con el rostro rojo y apretando las manos. Lo siento, Amelia, pero tienes que hacer lo que puedes con lo que tienes. La pelirroja aseguró que era lo único que conseguiría y asintió. Entonces el siguiente punto son las localidades para el mundial. Sirius miró el cambio drástico en la personalidad de Fudge mientras discutía. De todas las cosas, ¿quién se sentaría con quién? ¿Quién quería entradas? El gordo estúpido incluso tuvo el descaro de invitar al palco ministerial a Lucius. No se sorprendía que estaban tan mal como estaban con un ministro como aquel. Miró a Amelia y sonrió cuando vio la desesperación de la mujer. Lo más seguro es que en este momento se estaba debatiendo entre ahorcar a Fudge o ahorcarse ella misma de la pura exasperación al ver a Fudge reírse de algo que le dijo Malfoy, como si no estuvieran en una reunión que supuestamente podría cambiar el rumbo de la Inglaterra mágica. Se preguntó si él mismo no debería lanzarse una maldición asesina allí mismo y acabar con todo de una vez. También podría proponerlo. Lo más probable es que los neutrales apoyarían la idea. Albus quizás tenga un infarto solamente al escuchar la idea. Eso sí que pagaría por ver.
El fin de semana estaba siendo de lo más extraño en Hogwarts. Por primera vez desde que se había formado, el grupo más grande no estaba sentado unido, todos estaban separados, comían y salían con la misma velocidad con la que entraron y todos parecían estar pensativos, estudiosos. Por supuesto, lo más extraño era que nadie había visto a Harry, no habían escuchado nada sobre alguno de sus habituales accidentes, así que no creían que estuvieran en la enfermería, pero con la suerte del azabache, quién sabía. Las chicas pasaron entrando y saliendo de la habitación que viene y va, aunque Charity, Hermione y Susan eran las únicas que no se despegaron del chico, pero las demás no se quedaron atrás, incluso Anna y Lavender estaban intentando ayudar en lo que podían. Los chicos solo podrían reírse, ya sabían que Harry estaría dormido por un par de días, pero las chicas estaban actuando como si su amigo estuviera al borde de la muerte. Pero claro está, cada una tenía cuestiones fuera de esa habitación y por eso habían tenido que salir al sol así no quisieran, cada una con sus propios problemas, pero quizás las más preocupadas eran las gemelas Patil. Su padre Manjit Patil era una sangre pura, los Patil eran una de las familias más viejas de la India, estaba casado con 3 mujeres, siendo la primera su madre Neha Patil. Manjit era un hombre apegado a las costumbres, recto, de carácter fuerte y que siempre creyó que tenía la razón. Para él las mujeres eran como un acuerdo económico, algo que podían comprar y vender como se te diera la gana. Y con ellas era especialmente duro ya que eran gemelas, los gemelos en el mundo mágico eran alabados, en la India, eran más preciados que el oro ya que se creía que promovían la fertilidad. Padma y Parvati podrían ser personas diferentes, tener un carácter diferente y haber sido clasificadas en casas diferentes, pero como gemelas mágicas eran muy cercanas. Era bien sabido que los gemelos pudieron hacer cosas que otras personas no, como los gemelos Weasley que pudieron leer la mente del otro. Ellas podrían sentir lo que la otra biblioteca sentía. Cuando tenían 5 años, las dos ya comenzaban a demostrar que a pesar de versos iguales eran dos personas diferentes. Padma prefería estar dentro de la familiar, Parvati prefería estar afuera en el patio. Eso fue justamente lo que descubrió su extraña habilidad. Parvati había estado jugando afuera como frecuentemente cuando tuvo un accidente y se rompió una pierna. Es algo fácil de arreglar para los magos pero que sigue siendo doloroso. El problema era que Parvati no fue la única que sintió el dolor o que se rompió la pierna. Padma, que había estado sentada leyendo, sufrió exactamente la misma rotura. Los gemelos tendían a tener la misma pareja, ya sean 2 hombres con una chica o 2 chicas con un hombre, justamente porque tenían una conexión especial, pero pudieron llegar a tener su propia pareja. Nuevamente, como estaba ocurriendo con los gemelos Weasley, Angelina Johnson y Alicia Spinett, ellos no tenían opción más que estar con el mismo hombre sí o sí, y como su padre era alguien que seguía las costumbres de la antigua India al pie de la letra, entonces ellas serían vendidas a uno de los viejos con los que su padre hacía negocios. Ya les había estado enviando cartas ordenando que se cuidaran, que no consiguieran ningún amigo varón. También les explicó que estaba negociando su venta al Lord Galaví. El Lord ya tenía 6 esposas, todas de menos de 25 años, él ya pasó los 70. Y con ninguna había podido continuar su poderoso linaje. No solo era uno de los hombres más ricos del país, y posiblemente del mundo, sino que su familia era poseedora de la fortaleza más vieja y venerada de la India, tenía más de 3000 años con protecciones que nadie pudo siquiera comenzar a comprender y que había soportado 3 guerras diferentes. La única fortaleza inexpugnable en la India, los lores con ese apellido eran casi tan famosos como Harry. El que no pudiera tener hijos con ninguna de sus esposas debería estar preocupando al viejo Lord si las cosas empezaban a acelerarse como estaban. Su padre no había querido que sucediera en Hogwarts, quería que sucediera educadas en casa. Pero su abuela paterna había puesto el pie en el suelo y le exigió a su hijo que las enviara a la que se pensaba era la mejor escuela mágica del mundo. Por supuesto, incluso si no lo era, por lo menos era una de las mejores. Si su padre cerraba el trato con Lord Galaví, ellas tendrían que regresar a la India y casarse con ese viejo asqueroso. Eso las habían mantenido ocupadas, no querían casarse con un viejo gordo que pesaba como Hagrid, que las tratarían como ganado. Además habían llegado a amar Inglaterra, con todos sus problemas se sintieron más a gusto allí y lo más importante, habían encontrado al hombre de sus sueños. Si bien habían tenido sus problemas con Harry, especialmente el año anterior, ellas eran algunas de las chicas que estaban más cerca de él, gracias a que Parvati compartía cuarto con Hermione y porque pertenecía a la misma casa. Quizá no había estado enamorada de Harry hasta hace unos meses, pero ahora podría decir sin ninguna duda que era el hombre que querían, el hombre con el que deseaban pasar el resto de sus vidas, y por supuesto el hombre que ellas habían elegido y pelearían con uñas y dientes por él.
Especialmente ahora que sabían a Harry no tendrían ningún problema con tenerlas a ambas, sabían que si elegía a una tendrían que explicarle lo que pasaban para que estuvieran con ambas, pero ahora eso parecía mucho más sencillo. Creo que primero tenemos que explicarles esto a Hermione, Charity y Susan, dijo Padma siendo la más razonable de ambas. Parvati lo pensó un poco, y estuvo de acuerdo, si podrían ayudarnos con las leyes. Después de todo, la tía de Susan es la jefa del departamento de aplicación de la ley mágica, de seguro podría ayudarnos para evitar a papá nos saque del país para casarnos con esa cosa. No lo decía exactamente por eso, dijo Padma golpeando su cabeza, no queremos que pensamos que buscamos a Harry solamente para huir de un matrimonio, lo decía porque tienen que saberlo antes de que nos unamos y vean todo el problema por medio de nuestros recuerdos. Parvati abrió la boca y asintió aún más de acuerdo ahora, sí, tienes razón. Además tienen que saber que no estábamos exactamente en contra de compartir a Harry, yo sí lo estaba, dijo Parvati, pero Padma la ignoró olímpicamente. Estábamos más preocupadas por la cuestión de que él tenía 3 esposas, 3 bonos de alma con mujeres que no éramos nosotras, eso haría que cualquier chica se molestara. Parvati se quejó de que su hermana nunca le hizo caso, mientras que la Ravenclaw seguía enumerando unas cuantas cosas. ¿Crees que están bien con esto?, preguntó Parvati. Después de todo esto podría causar una lucha de sangre no solo por parte de nuestro querido padre, sino también con Lord Jabalí tuerto. Esa era exactamente una de las cosas que le preocupaban. Después de todo, los Patil y Galaví eran 2 de las familias más poderosas de su país. Harry podía pertenecer a 6 familias antiguas, pero 5 de ellas eran prácticamente nada ya que estaban reiniciándose, no había poder real detrás de esos apellidos, por lo menos no en el exterior. Tendremos que averiguarlo, dijo Padma, luego miró la carta en su escritorio. Si lo que mamá está diciendo es verdad, más vale que lo hagamos rápido. Si papá termina ese contrato, enseguida nos pediría regresar. Se estremecieron de solo pensar en que su padre podría terminar el acuerdo, por lo que su madre les dijo que no estaba de acuerdo con la cantidad de dinero que estaría recibiendo y por eso se estaba retrasando un poco, pero considerando que en Navidad casi parecía que el acuerdo no llegaría a terminarse, entonces habían avanzado a pasos gigantes desde allí. Entonces, ¿qué estamos esperando?, dijo Parvati levantándose y comenzando a caminar hacia la salida de la habitación de su hermana. Padma suspiró y se levantó también. A veces no podía seguir a su hermana, pero sinceramente esto era mejor hacerlo rápido y sin pensar. Como sacar una curita de un solo tirón podía ser doloroso, pero era solo un dolor en lugar de estar alargando las cosas. Ninguna se dio cuenta del par de ojos que las estaba espiando desde que llegaron al cuarto. Era algo común que pasaran por alto a alguien que no solo se escondía muy bien, sino que de por sí tenía una estatura baja. Había estado observando al grupo más atentamente desde que sintió ese subidón extremo de magia. No sabía dónde se ubicaba, no sabía quién la había hecho, pero tenía sus suposiciones. Por lo tanto, había estado espiando a todos los de este grupo con especial atención. No había visto a Harry Potter desde ese mismo día, así que suponía que él había sido el causante de tremenda cantidad de magia. ¿Cómo le había hecho para que Hogwarts y posiblemente toda Inglaterra no temblara? Era una incógnita, pero por lo menos ahora sabía un par de cosas. Solo tenía que esperar al momento oportuno para hablar con Potter. Si el chico no sabía nada sobre el mundo mágico, peor iba a saber sobre la verdad del mundo. Ni siquiera el supuesto más grande mago de estos tiempos, Albus Dumbledore, conocía la verdad del mundo. Por lo tanto, podría convenirle hablar con él sobre esta verdad, sobre lo que de verdad estaba pasándole y en lo que estaba metiéndose. El tonto prácticamente había avisado al mundo de su existencia. Esto no pasaría desapercibido y posiblemente otros ya estaban buscándolo o despertando. Sonrió emocionada, parecía que una nueva era comenzaría pronto y ella quería estar al frente cuando llegara. Soltó el artefacto dejando que golpee con fuerza en la mesa y pasó sus dedos por su larga barba blanca. Estaba completamente desesperado. La noche del viernes había sentido una poderosa magia, más poderosa que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Y habiendo peleado contra 2 magos oscuros, o por lo menos 1 y medio, ya que sabía su mejor amigo no era exactamente oscuro, que dijera que era más fuerte que cualquier cosa era un motivo enorme para preocuparme. Ahora no solo tenía que tener un ojo abierto por Voldemort, que claramente estaba recobrando algo de poder. También tenía que averiguar cómo volver a enrumbar a Harry en el camino que él planeó. Las cosas parecían estar destrozándose muy rápido ahora con Sirius fuera de Azkaban y como hombre libre, peor aún cuando Amelia, Augusta y Cloud tenían un enorme poder dentro de las decisiones de Luis Engamot. Por lo menos su plan para traer de regreso el torneo había funcionado.
Ahora resultó que tenía que preocuparse por algo con ese tremendo poder también. Había intentado todo para descubrir qué era, pero todos sus esfuerzos resultaron inútiles. Solo esperaba que ese no fuera Voldemort, porque de otro modo incluso con sus aviones estarían perdidos. Todo esto estaba haciendo que sus cañas se volvieran verdes de verdad. Para empeorar todo, Severus también estaba siendo un dolor, cada que podía venir a su oficina a pedir algo, principalmente que se expulsara a Harry. Al parecer el hombre tenía exceso de grasa en las orejas, porque hasta ahora no entendía que no podía hacer nada. Harry era el dueño de la escuela. Eso también, había tenido que comenzar a hacer su trabajo ya que no podía arriesgarse a que Harry lo retirara del puesto. Había tenido que apretar la correa de Severus y principalmente había tenido que leer el reglamento de la escuela. Era un libro enorme con todas y cada una de las reglas que se implementaron. Tenía 3 partes, todas se actualizaron mágicamente según se terminaron aumentando o retirando algunas reglas. La primera parte eran las reglas vigentes, todas y cada una de las reglas que estaban siendo aplicadas en este momento. Incluso había encontrado la regla que colocó a Harry en el que todos los alumnos pudieron sentarse donde quisieran excepto en situaciones formales y especiales donde se tenían que sentarse con su propia casa. Después estaba una lista de reglas que se discutieron, pero no se aplicaron en todos los años que había existido Hogwarts como escuela. Había reglas que incluso los fundadores habían discutido. Después estaban las reglas que se habían eliminado o que se habían discutido y vetado categóricamente. Allí encontraron su propia regla de que los alumnos solo pudieron comer en las mesas de sus casas, era la más reciente. Había sido de cierto modo esclarecedor. Harry podía hacer y deshacer mucho en la escuela, pero había ciertas cosas que se tenían que discutir con el director, eso hasta que Harry pudiera ejercer como director también. Por lo tanto la escuela estaría a su disposición. Por lo menos había logrado averiguar que no podía simplemente despedir a Severus, él como director actual podía evitarlo. Lo que no pudo evitar es que Harry empezara a controlar cada uno de los movimientos de su espía, y si Snape hacía algo lo suficientemente malo, ni siquiera él pudo salvarlo. Por eso mismo había tenido que apretar la correa de Severus. De seguro no había dado una buena clase en todos los años que había estado allí como profesor, pero gracias a esto había tenido que hacerlo. Del mismo modo había tenido que comenzar a controlar a las serpientes, especialmente Flint y Malfoy. El señor Malfoy ya había cometido el error de meterse con Harry. Si bien él no esperaba que pidiera ir a Hogsmeade, tampoco espero que el chico reaccione de ese modo ante una simple burla. Era solamente un chico intentando encajar y vivir su juventud y niñez. Estaba muy decepcionado de Harry, rebajarse de ese modo. Ya debería saber que el mejor camino era perdonar y continuar, pero Harry estaba empezando a actuar de la misma manera que Voldemort cuando algo no le gustó. La diferencia radicaba en que Harry sí tenía poder para cambiar el mundo, era famoso prácticamente desde el nacimiento, era heredero de la casa Potter, ahora de otros 5 más, tenía mucho poder en el Wizengamot. Si ahora mostraba estas tendencias, sería desastroso que descubriera la verdadera fuerza que tenía. Por eso mismo necesitará encontrar de una buena vez la manera de volver a caminar a Harry. Oyó un par de golpes en la puerta y miró hacia arriba sorprendido. Ninguno de los cuadros le había dicho quién se acercaba, lo que era muy molesto. Bueno, suponía quién era de todas maneras, entre la señorita Weasley. Efectivamente la pelirroja entró por la puerta, estaba algo desaliñada y parecía que podía ver fantasmas donde no los había. Claramente estaba nerviosa por su pequeña jugada con la poción. Él solo había recibido un informe por parte de Poppy de que el cuerpo de Harry había reaccionado mal a la poción y su magia elemental la había eliminado casi inmediatamente. Por lo menos no había terminado encontrando a los causantes del incidente. Por lo tanto, los Weasley menores estaban a salvo relativamente hablando. ¿Me mando a llamar director?, preguntó Ginny algo preocupada. No sabía si Dumbledore sabía lo que había hecho y ahora la estaba llamando para expulsarla. Si ese era el caso, ¿dónde estaba Ronald? Precisamente, querida, sonrió ante la incomodidad de la pelirroja. Tranquila, no estás aquí por nada malo, siéntate. Se sentó aún nerviosa y miró al director esperando a que le hablara. Dumbledore se quedó viendo un momento a la niña, con sus ojos brillantes y una sonrisa bonachona. Había esperado que Molly comenzara a intentar mostrarle a Harry lo que se estaba perdiendo. Lo que no esperaba era que sus habilidades elementales reaccionaran del modo en que lo hicieron. Esto complicaba nuevamente sus planes, ya que esperaba que un interés en Ginny pudiera hacerlo volver al camino trazado. Lógicamente tomaría un poco de tiempo, pero por lo menos tendrían una base para hacerlo. Lastimosamente parecía que esta nueva habilidad de Harry era aún más un problema que al comienzo. Dígame, señorita Weasley, ¿por qué cree que está aquí?
La pelirroja dudó un momento. ¿Qué se decía en un caso de estos? Podría decir la verdad, si estaba en problemas quizás el decir la verdad la ayudaría, pero ¿y si Dumbledore no sabía sobre lo que había hecho? Decir la verdad es lo que la metería en problemas. Miró a Dumbledore intentando discernir sus intenciones. ¿Sabe sobre lo de la poción? Dumbledore asintió aún sonriendo. Sí lo sé, se me dio un informe por parte de Madame Pomfrey. Sonrió un poco más cuando la chica se sonrojó. No se preocupe, no está en problemas, soy el único que sabe que fueron usted y su hermano, pero sugiero no volver a hacerlo. Ginny frunció el ceño. ¿Por qué? No era conocido hasta hace poco, pero Harry es un elemental, puede crear un campo de rayos que no solo lo defiende de ataques exteriores, sino también lo cura extremadamente rápido. Su poción fue eliminada tan pronto la ingirió. Asintió entendiendo lo que le estaba diciendo, pero eso quería decir que estaba perdida. ¿Cómo demonios se acercaba a Harry y lo tomaba solo para ella sin pociones? La forma difícil sería intentar colarse en el grupo, algo imposible ya que no se llevaba muy bien que se diga con ninguno, quizás un poco con Hermione, pero desde que Ronald se había separado de ellos estaba bastante claro que ya no eran amigas. El otro método sería destruir de forma más fuerte de la competencia, podría comenzar amenazándolas. Ella no era la única mujer nacida en varias décadas en la familia Weasley y la séptima hija por nada, su poder era bastante impresionante para alguien tan joven. Esa era otra de las razones por las que su madre siempre le dijo que estaba destinada a estar con Harry, era la única que podía coincidir con su poder. También estaba impresionada al enterarse de que Harry era un elemental, pero eso solo lo hacía aún más fascinante, un agregado más a la leyenda viva, que era el niño que experimentaron. Miró a Dumbledore con atención. ¿Entonces qué me recomienda que haga?, preguntó interesada en saber la opinión del hombre. La sonrisa de Dumbledore solo parecía hacerse más grande. Primero lo primero, este año está por acabarse y aunque me cueste decirlo, sería mucho más conveniente no hacer nada por el momento. Después de su altercado con la poción de amor, va a estar atento a todo lo que come y quien se le acerca. Además de eso, las señoritas de las que se hizo amigo no son presas fáciles, especialmente las señoritas Bones y Greengrass. Esta última principalmente le preocupaba, había sobrevivido al nido de víboras sin ningún rasguño por 3 años, eso era algo bastante complicado de conseguir, más aún si estaba manteniendo seguras a su amiga y su hermana. Ginny hizo una mueca nuevamente. No sabía que Harry era un elemental, pero incluso si lo hubiera sabido era imposible de predecir que su propia magia actuaría de ese modo por la poción. ¿No sería perjudicial esperar hasta el próximo año?, preguntó sabiendo que es lo que quería el viejo. Sinceramente ella no tenía paciencia para esperar, quería a su Harry en este momento. Sería aún peor que volviera a intentar algo como esto, la descubrieran y no solo perdería toda posibilidad con Harry, sino que posiblemente la expulsen, respondió Albus rápidamente, especialmente porque sabía lo impacientes de los Weasley. Yo siendo el director puedo evitar ciertas cosas, pero Harry es el dueño de la escuela, si pasa algo grave ni siquiera yo pude salvarla o a su hermano. La pelirroja entendió bastante bien lo que le quería decir, no le quedará más remedio que aguantar hasta el próximo año, pero eso no quería decir que si vio una oportunidad no la tomaría, se aferraría a ella con uñas y dientes. ¿Entonces tiene algún plan?, preguntó curiosa, suponía que él siendo director tendría algún plan ya en marcha. Albus asintió ligeramente con sus ojos brillando más intensamente. De hecho, lo tengo, pero como dije tendrá que dar comienzo el próximo año. Luego le dio una sonrisa e incluso pareció que sus dientes estaban brillando gracias a la emoción del director. Esto no se le va a informar a nadie hasta el inicio del próximo año, pero la señorita Weasley creo que será bueno que usted lo sepa. Verá, el próximo año se efectuará aquí en Hogwarts el torneo de los 3 magos. Se sorprendió al saber que ese torneo no solo se efectuaría una vez más, sino que se realizaría en su propia escuela. Pero quería saber algo más. Antes de nada, ¿por qué me ayuda? Simple, señorita Weasley, de verdad muy simple. Su sonrisa poco a poco cambió mostrando algo más que simplemente un viejo bonachón. Siempre me han gustado los finales felices. Harry se había despertado, contrariamente a sus primeras estimaciones, el domingo un poco antes del almuerzo. Fue una verdadera sorpresa ya que según el Scree Harry pasaría dormido prácticamente hasta el lunes en la mañana o incluso tal vez más tiempo. Por suerte eso no se cumplió y Harry se despertó aún en fin de semana, por lo que no había tanto problema. El que Harry hubiera desaparecido prácticamente un día completo no pasado desapercibido, especialmente había para las personas más atentas a sus movimientos, siendo estos Malfoy, Weasley, Dumbledore y Snape. Por lo tanto, era mejor no llamar la atención más de lo que ya lo habían hecho.
Aparte de Charity, Hermione y Susan, que se habían pasado la mayor parte del tiempo en la sala de los menesteres junto con Harry, el resto de ellos habían ido a comer al gran salón, pero todos estaban separados. Cada uno por su lado pensando en todo lo que habían aprendido en esos días, investigando y estudiando todo lo que pudiera encontrar sobre lo que estaba sucediendo. Por supuesto, siendo el grupo más grande de Hogwarts, y siendo tan unidos como hasta ese momento habían sido, era un poco extraño el verlos separados, especialmente considerando que las chicas siempre estaban con Harry haciendo cualquier cosa que se les pudiera ocurrir. Como Harry se despertó justo antes del almuerzo, los únicos que almorzaron con él fueron las 3 chicas y Remus. Pasaron la mayor parte de la comida en un silencio lleno de asombro porque Harry comió como solo Ronald Weasley podía, a una velocidad impresionante, metiendo grandes cantidades de comida a la boca casi sin detenerse a respirar. El que sus ojos estaban blancos les decía que posiblemente era alguna especie de secuela después de haber usado esa cantidad de magia. Después de unos 15 minutos engullendo la comida, por fin comenzó a calmarse, aunque eso desanimó un poco a Dobby, que se había encargado de Harry este tiempo que estuvo dormido. Fue un poco gracioso ver a varios elfos domésticos peleando por cuál de ellos atendería todo lo que Harry necesitara. Pero a la final Dobby prevaleció a pesar de que era más pequeño que algunos de los otros elfos. Después de que comenzara a comer con más normalidad, Remus comenzó la conversación. Primero actualice a Harry sobre lo que había ocurrido en la escuela el día anterior. Pudo haber sido solo un día, pero al no verlo había hecho que algunos de los mal portados de la escuela aprovecharan el momento y se lanzaron como pirañas en busca de carroña. Primero fue Malfoy, hasta el momento era más o menos dueño y señor de la Casa de las Serpientes gracias al dinero de Patty, por lo tanto, sería el primero en intentar obtener nuevamente su poder. Lástima para él que había decidido buscar lo menos indicado para hacerlo, aunque conociendo a Astoria y Tracey, tampoco le hubiera ido muy bien que se diga. Sea como sea, ahora el hurón y sus 2 cargas libros estaban en la enfermería, una vez más, fruto de varias maldiciones desagradables. Daphne había sido especialmente viciosa, incluso los 7º años estaban algo aterrorizados de ella. Carajo, podría jurar que hasta Snape estaba aterrado por ella. Los siguientes fueron los Ravenclaw. Cualquiera que pensara que los cerebritos y nerds no pudieran ser matones estaba muy equivocado. En este caso el grupo infractor había sido de Cho-Chang, Marietta Lgcombe y Marcus Welby. Habían intentado amedrentar a Luna y Hogwarts habían cumplido con lo que se le encargó. Por la carita de Cho uno nunca pensaría que era una rata por dentro. Sea como sea, los 3 estaban en la enfermería con pústulas enormes, horribles y dolorosas en la cara. Parecía que la única casa completamente decente en Hogwarts era Hufflepuff. Haciendo gala del lema de su casa y haciéndolo valer, Susan tuvo que hinchar el pecho ante esto, completamente orgullosa y hasta un poco presumida. Por parte de Gryffindor no habían tenido problemas exactamente, no habían podido comprobar que la poción había sido hecha por los Weasley, justamente como Madame Pomfrey había supuesto. Esto se había disuelto increíblemente rápido cuando la sacaron del estasis. Y suponían que el saber o comprobar que ni Harry ni Hermione estaban aún interesados en ellos los mantuvieron quietos. Bueno, mantuvo tranquila a Ginny. Ronald ni bien la había visto y no reaccionó ante la sonrisa que envió a Hermione. Se había levantado con el rostro levemente rojo, pero Ginny, que tenía más cerebro, bueno, siendo honestos, una piedra tenía más cerebro que Ronald, había detenido a su hermano y lo había sentado a la fuerza para luego decir algo al oído. Por lo demás habían sido relativamente normales. Hermione, Charity y Susan no le hablaron a Harry sobre su conversación con las gemelas porque ellas mismas querían contárselo. Pero les habían contado todo a ellas ahora para que supieran que no querían estar con Harry simplemente para salvarse de un contrato bárbaro. Ellas sabían que no era así porque Harry podía reconocer fácilmente por medio del olor a las personas que solo querían al niño que empezaban su dinero o apellidos en este caso. Por lo tanto, estaban tranquilas. Por lo menos esto les dio un poco de claridad a ambas partes. Así su relación no comenzó con ningún secreto importante, pero también les indicaba que las cosas pudieron funcionar y sus amigas verían que Harry no había tenido malas intenciones, aunque no se hacían muchas ilusiones de que todas vendrían a ellos tan pronto. Después del almuerzo todos comenzaron a reunirse en la sala de los menesteres para poder ver a Harry despierto. Si estaban algo enojadas, ninguna, incluso de las chicas, dejaría de ver a su amigo después de lo que había pasado. Los chicos, Anya y Lavender, se habían reído ya que todas parecían tratar a Harry como si recién se hubiera despertado de un coma y tuvieran miedo de que volviera a dormirse, pero suponían que era algo normal cuando alguien que te importaba tanto estaba en esa clase de situación.
Habían estado conversando sobre cosas completamente al azar, cuando escucharon un toque en la puerta, se regresaron a ver sorprendidos ya que todos estaban presentes. Harry estrechó los ojos, si era Dumbledore y estaba allí justamente en este momento lo más probable era que había descubierto lo que estaba pasando y podía llegar a complicar las cosas. Charity, siendo la más cercana a la puerta y siendo una profesora, se levantó de su cómodo sofá individual para abrir la puerta. Esperaba a algunas personas, desde Dumbledore hasta Rose Weasley, pero no se esperó a una pequeña niña. La chica era incluso un poco más baja que Luna, tenía el cabello negro recogido en una trenza increíblemente larga que le llegaba hasta las rodillas. Pero su tamaño mentía con lo que de verdad podía hacer, estaba vestida con una especie de kimono chino de batalla, si eso tenía alguna lógica. Y por la forma de estar parada y viendo, no solo podía decir que estaba preparado para casi cualquier cosa, sino que podía llegar a ser letal incluso sin usar la magia en lo más mínimo. Ella, teniendo una especie de habilidad para sentir cosas extrañas, podía decir que la chica era especial también. «Señorita Lee, ¿qué hace por aquí?», pidió suavemente tratando de mantener una cara neutral. Lee se inclinó hacia adelante ligeramente haciendo una pequeña venia, lo que sabía era una muestra de respeto. «Profesora, quisiera hablar con Harry Potter por favor», dijo al tema, su voz mostró exactamente lo mismo que el resto de su apariencia, un guerrero. Charity miró a la chica por un momento mientras se comunicaba con su novio. «¿La dejo pasar?», preguntó con dudas. Después de todo, la niña estaba allí vestida como si estuviera dirigiéndose a una batalla. El azabache vio todo por medio de los ojos de Charity, así que pudo en algo medir las intenciones de la chica y por su olor no pareció ser un peligro, por el momento. «Sí, deja que entre». La castaña rojiza se hizo a un lado para dejar que Sully entrara. Todos se sorprendieron al ver entrar a la Ravenclaw, especialmente Padma y Penny. Luna estaba más tranquila, aunque frunció el ceño cuando lo único que recibió fue estática cuando sus ojos se juntaron. Harry se levantó de su lugar tanto como pudo mientras aún se sentía algo cansado y débil. «Buenas tardes», saludó algo dudoso, sin saber exactamente cómo comportarse. La chica caminó hasta estar al frente de Harry, tensando a todos ya que el azabache no estaba en un estado lo suficientemente bueno para protegerse en ese momento. Con la chica tan cerca de él, ni apenas necesita magia. «Buenas tardes, Harry Potter», saludó de regreso la chica mucho más segura que él. «Mi nombre es Sully». Harry asintió mirando ligeramente a las tres Ravenclaw que habían reaccionado más fuerte. «¿Querías conversar conmigo?», preguntó suavemente, pero preparado para lo que sea. El que su cabello se levantó ligeramente no se perdió al ojo atento de la china. Pero en lugar de preocupación por ello, simplemente sonrió emocionada y feliz, incluso un poco depredadoramente. «He estado observándote», murmuró aún viendo su cabello que se levantó un poco más y desprendió energía estática. «He estado observándolos a todos, desde el momento en que sufriste ese accidente, e incluso mucho antes». Daphne estrechó los ojos y se recargó en su asiento hacia adelante. «¿Por qué exactamente nos ha estado observando todo este tiempo?». Su la volvió a ver con una sonrisa que podía jurar estaba cargada de tensión sexual. «Estaba buscando», respondió simplemente. Todo el mundo se confundió, no entendía muy bien a qué se refería. «¿Buscando?», cuestionó en este caso Padma, que vio a su compañera con curiosidad. No conocía mucho a Su, era una chica callada, diría que tímida, pero podía desenvolverse muy bien en multitudes como ahora. No participó mucho e incluso pudo olvidar completamente que estaba a tu lado. Sinceramente no sabía de dónde había salido, no solo el atuendo sino toda esta forma de ser, que podía decir era mucho más dominante que la que conocía. Solo pensó un momento antes de decir por dónde comenzar. «El mundo es muy grande, la verdad es que los magos y los muggles no han descubierto ni siquiera el 10% de los secretos que este esconde», comenzó regresando a ver a Harry una vez más. «Quizás no lo sabes aún, pero tú mismo eres uno de esos grandes secretos, uno de los mayores, ¿no es así, Rey?». Todo el mundo abrió los ojos. Harry por el contrario los entrecerró y la electricidad salió aún más fuerte, dejándose ver por todos en el sector. «Diablos, incluso podría decir que el poder de Harry estaba aumentando». «¿Cómo sabes eso?». Su sentía el peligro, si decía algo mal estaría en problemas, y considerando no solo lo que podía hacer Harry, incluso estando lastimado o debilitado, sino lo que ella también podía hacer, más le valía mantener esto lo más civil posible.
Porque yo también pertenezco a uno de esos secretos, respondió con suavidad, pero con sinceridad. Además de eso he estado observándolos, por lo tanto pude unir los puntos, pero lo confirmé este viernes cuando utilizaste esa cantidad de magia masiva. Vio la preocupación de Harry, por lo que lo calmó rápidamente. No te preocupes, yo solo lo sabía porque tengo algo de conocimiento que no mucha gente puede obtener incluso en los bajos fondos. ¿Dices que tú también eres como Harry?, preguntó Hermione ahora más interesada. La Ravenclaw la regresó a ver e inclinó la cabeza hacia un lado. No, y sí. ¿Podrías dejar este maldito juego y decir de una vez por qué estás aquí?, gruñó Cracey cansada. Era como si Su les estuviera dando el mínimo de información con cada uno de sus comentarios. La china se rió ligeramente. Estaba esperando que alguno de ellos saltara de ese mismo modo. Estoy aquí porque Harry es un rey, pero por lo que pasó el viernes, está bastante claro que no sabe lo que está pasando. Luego miró a Hermione. Se parecía a Harry porque yo también soy una criatura mágica y no lo soy porque no soy un rey, soy más como las Velas. Sigues hablando mucho, pero dando poca información, murmuró Blaise mucho más tranquilo que el resto de personas en la habitación. Su sonrió y asintió, como se esperaba de un Slytherin. Se quedó en silencio un momento hasta que la china suspiró. Como dije, provengo de una raza como las Velas. Hay muchos de este tipo, pero solo algunos son conocidos por los magos. Yo provengo del clan de la fortaleza china Bukhansen-de. Padma y Parvati jadearon enseguida, atrayendo la atención de los demás. ¿Qué sucede?, preguntó Ana a un lado de Padma. En nuestro país se habla mucho de los tres grandes clanes de las fortalezas invencibles, comenzó Parvati. El clan Gadaví de la fortaleza india Ajay, el clan Okasa es tan famoso como Harry, y se dice que pueden controlar la naturaleza misma, siguió Padma. Después está el clan Mojdei de la fortaleza mongola Shonen Inesau, se caracterizan por tener el cuerpo lleno de tatuajes y poder darles vida. O por lo menos eso dicen. No hemos constatado que Lord Gadaví puede controlar la naturaleza, comentó Parvati viendo atentamente a Su. No sabemos mucho sobre la última fortaleza, la fortaleza china Bukhansen-de, pero sabemos que es posiblemente la más fuerte de las tres. Todos los reunidos miraron inexpresivos, no entendieron nada de los idiomas extranjeros, pero sí entendieron que eran tres fortalezas muy importantes. ¿Qué tienen de importantes?, preguntó Astoria interesada con ese tipo de cosas. Después de todo, ella también era una criatura mágica. Todas son fortalezas inexpugnables, no han sido derrotadas ni una sola vez, respondió Su en lugar de una de las gemelas. Y para confirmar, si yo provengo del clan Lee, no sé de las otras dos, pero puedo garantizar que nosotros somos especiales. Sonrió depredadoramente como si retara a alguien para que dijera algo en contra. ¿Entonces qué eres?, preguntó Daphne igual de interesada que su hermana. Soy una amazona. Todo el mundo se quedó callado, algunos sin entender a qué se refería, otros porque no estaban seguros si eran las mismas amazonas que habían escuchado en historias o incluso cómics. Y corte. Espero y hayan disfrutado del fanfic. Todos los derechos a su autor. Hasta la próxima.